a hacer es, y continúa la audiencia, ya terminó la primera parte de la audiencia para designar, ratificar o no a Pete Hegseth, la designación de Trump para secretario de Defensa. Quiero hablar del Senado. No ha habido ningún update, no pasó nada, o sea, no ha habido ninguna conclusión. Cuando la haya, me imagino que sea mañana, se las diré. El Senado en Estados Unidos de América, la gran mayoría de la gente desconoce que el desbalance, la desproporción mayor de la democracia estadounidense está en el Senado. Cuando digo la desproporción mayor, ¿qué cosa es la democracia? La democracia no es otra cosa que la voluntad de la mayoría. Por eso en todos los países del mundo el presidente se elige por mayoría, los congresistas se eligen por mayoría, los senadores también, aquí los congresistas se eligen por mayoría, los senadores también. El presidente se elige por mayoría solo a nivel de estado. Y después de ahí sabemos que se distribuyen los colegios electorales. Pero es el Senado donde radica la principal falta a la democracia en Estados Unidos de América, pues ya el Senado nació cojo, o sea, en la Constitución ya trajo ese defecto. Porque el colegio electoral, por ejemplo, no funciona correctamente. Por ejemplo, Trump salió electo la primera vez por 2.8 millones de votos menos, porque es que no fue culpa en realidad del colegio electoral, sino del sistema de repartición de los votos de ese colegio electoral que no es proporcional. Al que gane por un voto popular el Estado se le dan todos los votos electorales. O sea, eso es causa del sistema que vino después, no del colegio electoral que nació en la Constitución. En cambio, el Senado ya nació en la Constitución jodido, por la sencilla razón de que en la historia hubo un conflicto grave que por poco da el traste con el surgimiento del país, de la nación de los Estados Unidos de América, que se logró salir y se logró resolver con el famoso compromiso de Connecticut. ¿Cuál fue el compromiso de Connecticut? Mediante el cual dos partes de las 13 colonias que en ese momento estaban intentando conformar el país y crear la Constitución, las colonias más chiquitas protestaron de que el Senado, ellos querían el mismo poder en el Senado que en las colonias grandes. O sea, ya la Cámara Baja se había resuelto. Va a ser por decisión popular. Mientras mayor población tenga una colonia, mayor cantidad de congresistas o de representantes, se llamaba en ese momento, representantes, se sigue llamando así, representantes tendrá ese estado al Congreso. Eso se aprobó con 20.000 bateos de las colonias chiquitas, porque recuerden que Estados Unidos no es un país igual que otro cualquiera. En los demás países hay una ley para todo el mundo. Todos los ciudadanos se rigen por una ley. Este país no. Este país fueron 13 colonias, acá 13 países que se lograron poner de acuerdo para crear una ley para todos. Pero como eran al final 13 colonias y 13 países diferentes, hubo que crear después una enmienda, la famosa 10ª enmienda de la Carta de Derechos, que le da a los estados todos los derechos que no están conferidos en la Constitución. O sea, que el presidente de los Estados Unidos de América puede decirle a un gobernador de un estado lo que le dé la gana, que el gobernador del estado hace lo que le salga los huevos. Porque esto es un país totalmente diferente. Por eso es que la mayoría de la gente en el mundo no entiende los Estados Unidos, no entiende cómo funciona. Incluso gente aquí, la mayoría tampoco lo sabe. Esto que lo voy a decir no lo sabe prácticamente nadie, salvo los que se han querido meter de lleno en eso. Porque los políticos, ningún partido toca ese tema, porque no les conviene, porque se le viraría el país al revés. Esto nunca se toca, no lo toca ni la prensa, fíjate. ¿Qué hicieron? Para ponerse de acuerdo, dijeron, bueno, ok, la Cámara de Representantes va a ser proporcional a la cantidad de la población, le hace democráticamente proporcional, pero el Senado no. El Senado le va a dar 2 senadores a cada estado, independientemente de su población. Eso tuvo protestas, pero decidieron, tenían que llegar a un acuerdo. Era o llegar a ese acuerdo de 2 senadores por estado, por colonia, perdón, en ese momento colonia, o no hubiesen surgido los Estados Unidos, no se hubiese ratificado la Constitución. Porque eran prácticamente, creo que eran 5 estados los que estaban protestando, o sea, de 13 o 6, o sea, era prácticamente la mitad. No hubiese surgido el país. Y entonces llegaron a este arreglo. ¿Qué pasa? Al principio, durante los primeros años, eso no tuvo problema. Habían varios, no existían solo 2 partidos, existían 3 o 4. Después se fueron quedando en 2. Pero con el tiempo vino la guerra civil. Salieron los estados de la Unión, los estados confederados que pelearon a favor de la esclavitud en contra del norte, republicano. Y cuando se acabó la guerra, los republicanos, que fueron los que ganaron la guerra, valga la redundancia, controlaron el país totalmente por las próximas 5 décadas. Durante ese tiempo, e incluso un poco de años después, se produjeron
cambios en el país, surgieron montones de estados. Y ahí es donde empezó el problema en el Senado. Por ejemplo, Nebraska se disolvió en una pila de estados, se quedó que Nebraska y se crearon, aquí no estoy del todo claro exactamente todos los estados que surgieron, pero surgieron muchos estados que tenían prácticamente de población 5, 10 aldeas y 4 vacas. Y por ejemplo, se da el caso de hoy. Vamos a ir directo allá para no alargar tanto. Hoy mismo, por ejemplo. Hoy los republicanos tienen 53 escaños por 47. 45 los demócratas, más 2 independientes. Uno de Maine y otro de Vermont, Bernie Sanders. Y otro, ahora se me olvida el nombre. Que son independientes pero hacen caucus con los demócratas. O sea, 47 escaños los liberales y 53 los republicanos. Sin embargo, los 47 demócratas representan a una mayoría enorme de estadounidenses. La gente dice, ¿eso cómo es? La última vez que conté, yo no hago eso mucho porque la verdad que hay que contar. Está toda la información en internet. Tú puedes ir senador por senador en su última elección, ver lo que obtuvo, los votos que obtuvo. Pero vamos rápido a esto. Los 10 estados menos poblados de Estados Unidos, de los 10 estados menos poblados de este país, 8 son republicanos. O sea, en 8 de esos estados, los 2 senadores son republicanos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, para ponérselo en perspectiva, ahora mismo usando, bueno, lo voy a usar solamente para explicar esto, la desgracia que está ocurriendo en Los Ángeles, California. Estos 8 estados republicanos, donde los 2 senadores son republicanos, tienen menos población que el condado de Los Ángeles en California, que es de más de 9 millones. Hay senadores de estos, por ejemplo, senadores de Alaska, senadores de South Dakota, que lo que han obtenido en una elección son 100,000. 200,000, 250,000 votos. Por ejemplo, Marco Rubio, los senadores de la Florida, son elegidos por 4 o 5 millones de votos. ¿Me entiendes? ¿Ven la diferencia, la desproporción? Por eso es que este país se está corriendo de una manera a veces un poco inexplicable. Por ejemplo, las leyes se están volviendo cada vez más radical y eliminan el derecho al aborto y están tratando de quitarle derecho a los homosexuales. Están pasando leyes, llegando a la Corte Suprema y la Corte Suprema aprobando muchas de ellas, leyes donde se pone a la religión a un nivel donde este país en la Constitución no se establece, o sea, donde no debe estar, porque la religión con poder es muy peligrosa. Muy peligrosa. Y lo que pasa es este desbalance que se está creando. O sea, la mayoría del país va por un lado, quiere una cosa que la Corte Suprema no está apoyando. Por ejemplo, Trump es un tipo que fue elegido por 2.8 millones de votos menos. Sin embargo, puso 3 jueces en la Corte Suprema. Esos 3 jueces están en contra de la mayoría del país. Sin embargo, el país tiene que regirse por las leyes ultraconservadoras de esos jueces. ¿Por qué? Porque los que ratifican los jueces a la Corte Suprema es el Senado. Y no importa que, por ejemplo, la última vez que conté los 47, eso fue cuando Obama, los 47 senadores demócratas representaban 20, la suma de todos sus votos en todas sus elecciones, representaban más de 20 millones de votos, que la suma de las elecciones de los 53 senadores republicanos. O sea, una desproporción que acaba con la democracia, porque al final la democracia no es otra cosa que la voluntad de la mayoría. Y si no se respeta y no se representa ante la ley, ante la sociedad, la voluntad de la mayoría, el país deja de existir poco a poco. Porque tú no puedes, una minoría no puede controlar a la mayoría, porque eso llega un momento que explota. Explota por algún lado, explota. Y es lo que está pasando en los Estados Unidos de América. Ahora va a comenzar un Senado donde los 53 escaños republicanos representan a menos estadounidenses que los 47 escaños demócratas, pero todo responde a la desgraciada decisión, digo desgraciada porque no tenían otra opción, era o eso o no nacía el país, de tener que en el compromiso de Connecticut llegar a un acuerdo y decir, bueno, a ver, 2 senadores para todo el mundo o se jodió la perra. Pero es lo que pasa, cereales, cuídense, un poquito de muela, para entretener, dale.